Atención, viajeros del autoconocimiento. Prepárense para un recorrido fascinante por las páginas de la asertividad de expresión de una sana autoestima, una obra maestra de la psicóloga Olga Castañer Mallaspís. Este no es un manual de autoayuda más, es una brújula precisa que nos guía hacia la mejora de nuestras relaciones y, lo que es más importante, hacia una valoración profunda de nosotros mismos. Acompáñenme en esta travesía por los senderos de la asertividad, un concepto que, como verán, va mucho más allá de simplemente no dejarse pisar. Las incógnitas de una psicóloga, el corazón del respeto. Desde la trinchera de su consulta, la autora nos invita a reflexionar sobre una de las cuestiones más fundamentales de la interacción humana, que es lo que verdaderamente hace que una persona sea respetada. Esta pregunta, que ha rondado su mente a lo largo de años de práctica clínica, nos introduce de lleno en la problemática central del libro. Castañer observa que no es la belleza, la fuerza, la inteligencia ni la posición social lo que define el respeto, tampoco lo es meramente la capacidad de defenderse, pues muchos que lo intentan no son tomados en serio. Incluso la seguridad personal, aunque importante, no es el factor determinante, ya que el mundo está lleno de personas inseguras, que paradójicamente ejercen o reciben respeto de diversas formas. La verdadera clave, nos revela la autora, reside en la asertividad, un concepto que engloba tanto la seguridad en uno mismo como la capacidad de autoafirmarse y responder adecuadamente. La asertividad, en este contexto, es la habilidad para relacionarse con los demás de igual a igual, ni por encima ni por debajo. No se trata de ganar en cada interacción, sino de buscar un equilibrio donde tanto los derechos propios como los ajenos sean reconocidos y valorados. El libro desmitifica la idea de una asertividad agresiva o triunfalista, a menudo malinterpretada como una forma de imponerse. Por el contrario, Castañer nos propone una asertividad íntimamente ligada a la autoestima. Solo quien se aprecia y valora a sí mismo puede relacionarse con los demás desde un plano de reconocimiento mutuo. Esta es la base para mejorar nuestras relaciones y, en última instancia, cultivar una autoestima sólida y duradera. Para ilustrar este punto, la autora nos presenta dos arquetipos de falta de asertividad o juana, con un patrón de conducta agresiva que se siente explotada y a la defensiva, anticipando ataques en los demás, y Elena, con un patrón sumiso que sacrifica sus deseos para conciliar, cargando con una profunda culpabilidad y una incapacidad para negarse o expresar su sentir. Ambas, a pesar de sus diferencias, comparten una carencia de asertividad y, consecuentemente, una autoestima mermada. Radiografía de la comunicación más allá de las palabras. La asertividad se manifiesta en cada fibra de nuestra comunicación. Castañer dedica un capítulo crucial a desglosar los componentes no verbales y verbales que delatan nuestra postura ante el mundo. La mirada, la expresión facial, la postura corporal, los gestos y los elementos paralingüísticos volumen, tono, fluidez, claridad y velocidad de la voz son el telón de fondo de cada mensaje. La congruencia entre lo que decimos y cómo lo decimos es fundamental. Una persona asertiva alinea estos elementos para transmitir firmeza y confianza, sin caer en la sumisión donde la expresión facial amigable oculta un resentimiento interno, ni en la agresión donde el volumen elevado y la mirada desafiante buscan intimidar. En cuanto a la conducta, el libro detalla las características de las personas sumisas, agresivas y asertivas. La persona sumisa se distingue por su voz baja, habla vacilante, cuida del contacto visual, quejas a terceros y una creencia subyacente de que lo que yo deseo no importa. Su frustración, ansiedad y baja autoestima a menudo se traducen en problemas somáticos o estallidos agresivos incontrolados. La persona agresiva, por su parte, alza la voz, es tajante, interrumpe y utiliza insultos, creyendo que solo yo importo, y es horrible que las cosas no salgan como a mí me gustaría. Este estilo genera rechazo y soledad, y a menudo es una defensa de una autoestima igualmente frágil. Finalmente, la persona asertiva habla con fluidez y seguridad, mantiene un contacto visual directo, pero no desafiante, y exhibe una postura relajada. Defiende sus derechos y le expresa sus sentimientos, tanto positivos como negativos, con honestidad y sin agresión, cultivando el respeto propio y ajeno. Las formas típicas de respuesta no asertiva, el bloqueo, la sobreadaptación, responder como se cree que el otro espera, la ansiedad manifiesta y la agresividad desmedida son explicadas con ejemplos, demostrando cómo estas reacciones impiden una comunicación efectiva y refuerzan el malestar. Desenredando en nudo causas de la falta de asertividad. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto ser asertivos? La autora identifica
4 causas fundamentales entrelazadas en nuestra historia personal. 1. Aprendizaje inadecuado. La asertividad no es innata, se aprende. Un entorno que castiga sistemáticamente las conductas asertivas, que no las refuerza suficientemente o que, por el contrario, recompensa la sumisión o la agresividad, moldea a un individuo no asertivo. Quien obtiene atención siendo la víctima o el problemático rara vez buscará alternativas. 2. La ansiedad paralizante. Las experiencias pasadas altamente aversivas pueden generar tal nivel de ansiedad que la persona, aun conociendo la respuesta adecuada, es incapaz de ejecutarla. El miedo al rechazo o al conflicto anula la capacidad de autoafirmación. 3. Desconocimiento o rechazo de los derechos o la educación tradicional, que a menudo enfatiza la obediencia y la evitación del conflicto, es egoísta. Anteponer tus necesidades nos priva del conocimiento de nuestros derechos asertivos. Estos derechos no escritos, como el derecho a ser tratado con respeto, a expresar opiniones, a decir no sin culpa, a cambiar o a cometer errores, son pilares de una autoestima sana y de una interacción equilibrada. El libro nos invita a revisar estos derechos y a reflexionar sobre cuáles hemos sacrificado. 4. Ideas irracionales. Inspirándose en Albert Ellis, Castañer explica cómo nuestras creencias o esquemas mentales más profundos e irracionales distorsionan nuestra percepción y nos impiden actuar asertivamente. Creencias como es necesario ser querido y aceptado por todo el mundo, o es horrible que las cosas no salgan como a mí me gustaría, generan pensamientos automáticos que nos sabotean. Identificar y desafiar estas ideas es el primer paso para liberarse de ellas. El camino de la transformación en técnicas para una asertividad consciente. El libro no solo diagnostica, sino que también ofrece un robusto arsenal de herramientas para el cambio, agrupadas en 3 pilares interconectados. 1. Reestructuración cognitiva. Este proceso es clave para desmantelar las ideas irracionales. Se divide en 5 fases. Concienciación, entender el poder de nuestras creencias. Identificación, usar autorregistros para detectar pensamientos automáticos en situaciones de malestar antes, durante y después. Análisis y conectar esos pensamientos con las ideas irracionales de ellos y cuestionar su lógica. Selección de alternativas a elegir pensamientos más racionales y realistas, adaptados a cada persona, que sirvan para tranquilizar y alentar, sin caer en un optimismo forzado. Practica automatizar estos nuevos automensajes para que sustituyan a los patrones negativos, usándolos de forma constante y consciente en las 4 fases de una situación desafiante. Elena, por ejemplo, aprende a combatir sus pensamientos derrotistas con argumentos más realistas y estrategias concretas. 2. Entrenamiento en habilidades sociales enfocado en el comportamiento externo. Este entrenamiento nos enseña a ejecutar la asertividad. Se presentan 6 tipos de respuesta. Asertividad positiva, expresar aprecio y elogios. Respuesta asertiva elemental, defender derechos de forma directa y sencilla. Ejemplo, no he terminado de hablar. Respuesta asertiva ascendente escalonada, aumentar gradualmente la firmeza si el otro ignora nuestros derechos. Respuesta asertiva con conocimiento, empaticar, reconocer la perspectiva del otro antes de exponer la propia. Ejemplo, entiendo que pero yo necesito. Asertividad subjetiva, en describir el comportamiento del otro, su efecto en uno, los propios sentimientos y la acción deseada. Ejemplo, cuando tú haces X, yo me siento y por eso prefiero Z. Respuesta asertiva frente a la sumisión o agresividad de hacer ver al otro su comportamiento no asertivo y sugerir una alternativa. La práctica mediante role-playing o ensayo de conducta y la visualización son fundamentales para integrar estas respuestas, prestando especial atención a la congruencia verbal y no verbal. 3. Técnicas de reducción de ansiedad. Cuando la ansiedad es un obstáculo paralizante, se recurre a la relajación progresiva de Jacobson, tensar y relajar músculos y la respiración abdominal. Se enfatiza la necesidad de practicar estas técnicas en diversas situaciones, no solo en ambientes tranquilos, para poder aplicarlas in situ cuando surja el malestar. Asertividad en la vida cotidiana, estrategias específicas. El libro profundiza en la aplicación de la asertividad en situaciones específicas que suelen generar alta conflictividad. En la pareja se abordan errores comunes como las demandas, las acusaciones, la generalización y la acumulación de emociones negativas. Se promueven habilidades como dar, recibir y pedir gratificaciones y expresar sentimientos negativos de forma activa usando mensajes y o empatizar e intercambiar afecto físico y confrontar la hostilidad inesperada con asertividad repetida o empática. La aceptación asertiva y la oposición asertiva son desglosadas
en pasos verbales y no verbales para una comunicación efectiva y respetuosa. Responder a las críticas o se subraya la importancia de discriminar entre críticas constructivas y malintencionadas. Las técnicas incluyen no reconocer y explicar brevemente si la crítica es justificada, convertir al crítico en aliado preguntando qué espera de nosotros, el acuerdo asertivo aceptar la parte cierta sin generalizar, el banco de niebla dar la razón sin entrar en discusiones y el aplazamiento asertivo posponer la conversación para un momento de mayor calma. Realizar peticiones clave es la claridad sobre lo que se quiere, la elección del momento adecuado y la formulación de mensajes yo que describan la situación problema, los sentimientos y los deseos propios, sin culpar al otro. El objetivo debe ser concreto y se debe acentuar el beneficio mutuo de la cooperación. Expresar sentimientos se aconseja iniciar frases con quiero, me gusta, me siento, verificar el significado de los comentarios del otro, clarificar situaciones confusas inmediatamente, expresar gratificaciones y usar la fórmula estoy enfadado porque me gustaría que para el enojo. La atención a la conducta no verbal es crucial para una expresión honesta y adecuada. Legado de asertividad educando a las nuevas generaciones. Un capítulo esencial del libro se dedica a la educación para la asertividad en niños. La autora enfatiza que la asertividad es una habilidad aprendida, no heredada, y que los adultos padres y profesores tienen la responsabilidad moral de cultivarla. La asertividad en la infancia es un escudo para la vida. Se delinean actitudes generales cruciales. 1. Cuidado con las proyecciones e evitar transferir nuestros propios miedos e inseguridades a los niños. 2. No confundir error con personalidad, no etiquetar al niño como malo o tonto por una conducta específica, sino centrarse en la acción y su corrección. 3. Expectativas razonables. Adaptar las exigencias a la edad y madurez del niño, permitiéndole aprender a su propio ritmo. Para ayudar a un niño no asertivo, la clave es escuchar activamente, dedicarle tiempo y empatía para entender su problema. Es fundamental enseñarles sobre sus derechos asertivos en un lenguaje que comprendan, por medio de ejemplos de su vida diaria. Las estrategias se dividen en formas indirectas de modificación de conducta, reforzar comportamientos asertivos, ignorar sumisión o agresión, fomentar sus capacidades y usar un lenguaje positivo y constructivo. Formas directas de trabajar en equipo con el niño, clarificar metas concretas, ejemplo. Quiero que no me quiten mis cosas en lugar de quiero ser más valiente, ensayar conductas asertivas mediante role-playing, el padre asume el papel del matón. Preparar automensajes infantiles cuando vea a Iván, no correré, ofrecer alternativas de conducta, ilustrar con historias y sobre todo, reforzar el intento de superación, no solo el éxito. Ante una derrota, analizar lo positivo y lo aprendido, sin reproches. La corrección sobre la marcha debe describir la conducta, ofrecer una razón para el cambio, reconocer los sentimientos del niño y formular una expectativa clara. En última instancia, Castañer nos recuerda que la asertividad es una habilidad siempre mejorable, un viaje de autoconocimiento y respeto, la paciencia, la constancia y la firme convicción en nuestro valor intrínseco son los compañeros de viaje indispensables para que como adultos y como guías de las futuras generaciones podamos alcanzar ese equilibrio tan anhelado, la expresión plena de una sana autoestima. Y con esta sabiduría, queridos oyentes, cerramos ese profundo análisis, invitándolos a aplicar estos principios y a transformar su vida y sus relaciones desde la raíz.